En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Efesios y dice lo siguiente: Hermanos, os ruego no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, ellas son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que según las riquezas de su gloria os dé firmeza en la virtud por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la largura y la altura y profundidad de este misterio, y conocer también la caridad de Cristo, que excede a todo entendimiento, y así seáis llenos de toda plenitud de Dios, al que es poderoso para hacer todas las cosas más cumplidamente de lo que pedimos o entendemos, según la virtud que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, en todas las generaciones de los siglos. Amén. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: En aquel tiempo, al entrar Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, lo estaban acechando, y he aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él, y Jesús, dirigiendo su palabra a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: Es lícito curar el día de sábado, mas ellos callaron. Entonces, tomando Jesús a aquel hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Dirigiéndose después a ellos, les dijo: ¿Quién de vosotros hay que, viendo su asno o su buey caído en un pozo, no lo saque luego que aún en día de sábado? Y a esto no le podían replicar. Observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, les propuso una parábola diciéndoles: Cuando seáis convidados a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que haya allí otro convidado de más distinción que tú, y venga aquel que os convidó entre ambos, y dirigiéndose a ti te diga: deja este el sitio, y entonces tengas que ocupar el último lugar con vergüenza tuya. Pues cuando seas convidado a bodas, ve y siéntate en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los demás comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. La oración colecta de la misa de hoy dice lo siguiente: Te suplicamos, Señor, que nos prevenga siempre y acompañe tu gracia, y nos haga solícitos y constantes en la práctica de las buenas obras por Cristo nuestro Señor. Amén. Este Evangelio y esta epístola de hoy, en la cual nuestro Señor nos hace entender que Él era observado en esta curación del hidrópico que hace el día de sábado, el día del descanso. Le cura a un enfermo, y los fariseos que buscaban acecharlo se ponen histéricos, porque el día de sábado, hipócritas estos, estaba haciendo un milagro, y buscaban y lo seguían, y a donde él iba, iban ellos también, y estaban observándolo a ver qué pasaba, qué decía, qué hacía, para ir a contar y buscar algo en que encontrarlo culpable, porque ya nuestro Señor les caía mal, porque predicaba el reino verdadero y les estaba haciendo sombra. Entonces estos orgullosos y soberbios fariseos de la sinagoga estaban envidiosos además de nuestro Señor y temerosos, porque lo veían con gran poder, como ¿quién será este? ¿No es cierto? Que era tomado como profeta, como el enviado, como el Mesías, por mucha parte del pueblo. Entonces ahí nuestro Señor era observado, y ahí les muestra realmente Él en esta curación del hidrópico que Él es el Señor del sábado. ¿Qué quiere decir esto, curando en el sábado? Que Él es el Señor de todo, creador del cielo y la tierra, y que tiene dominio absoluto sobre toda criatura, porque la sacó de la nada, donde Él es el que tiene el dominio pleno y completo, y Él es el Rey, y el Providente, y el Padre. Por ello, San Pablo en la epístola de hoy nos hace entender que es la misma epístola, prácticamente en la gran parte de la epístola del Sagrado Corazón, donde nos quiere hacer entrar en ese misterio del corazón de Cristo y ese amor de la paternidad de Dios, ¿no es cierto?, de Dios Padre, al cual tenemos que seguir fortalecidos en el Espíritu, dice San Pablo en la epístola de hoy, fortalecidos en el Espíritu. El seguimiento de Jesucristo necesita una valentía y una fortaleza fuera de lo común, y más en estos tiempos tan terribles
en los que todo lleva a claudicar en la fe, en los que todo lleva a perder la esperanza, a perder la fuerza, a sentirse débil, perseguido. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy es un mundo muy atractivo a los sentidos, a todo aquello que aleja de Dios, justamente. Es un mundo impuro, es un mundo lujurioso, es un mundo soberbio, es un mundo que da facilidades para el pecado, facilidades inmensas para el pecado. Entonces, nosotros tenemos que estar, como dice San Pablo, fortalecidos en el Espíritu para aceptar entonces ese amor de Dios Padre y reconocer esa paternidad de Dios que viene mostrada a través de Jesucristo nuestro Señor en su Sagrado Corazón. Por eso, hijos míos, vamos a tratar de cultivar en estos tiempos esa gran virtud de la fortaleza, como dice Santo Tomás de Aquino, nos enseña que es la virtud de la fortaleza, que es aquella virtud que dispone a la voluntad para poder sobrellevar y sobrepasar todos los temores y las cosas y los males que se vienen, que uno ve venir. Entonces, el fuerte es aquel que sabe enfrentar, ¿no es cierto?, y torear, digamos así, en lenguaje popular, agarrar al toro por los cuernos, torear la realidad y verla como es y alejar el miedo y el temor de aquello que puede sucedernos, porque estamos fortalecidos en el Espíritu, que es la virtud de fortaleza sobrenatural, porque estamos fortalecidos en Dios y sabemos que nada nos va a pasar más allá de nuestras propias fuerzas y que Dios no nos va a dejar abandonados, que donde abunde la tentación sobreabundará la gracia, pero para eso tenemos que ser fortalecidos en el Espíritu y en el hombre interior. Yo ven que tengo hoy un papelito en la mano que nunca traigo, estaba leyendo los temas del sermón y ponen este autor unas frases un texto muy hermoso de su santidad Pío XII de 1945, en pleno auge ya de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde la cristiandad se iba disolviendo porque todo estaba preparado para eso. Las grandes guerras provocadas por el enemigo de Cristo y de su Iglesia fueron hechas justamente para arrasar con la humanidad, con la fe, con la esperanza cristiana y empezar ir preparando ya ese nuevo orden mundial que viene en pleno a donde estamos viviéndolo hoy. Y en el 1945, cuando su santidad Pío XII les daba un discurso a las congregaciones marianas, a los congregantes marianos, fíjense que justamente hoy, el día del Santísimo y Dulce Nombre de María, que bien nos va a venir esta palabra de Pío XII, que también fueron dirigidas en una fecha de la Santísima Virgen María, y les dice a los católicos que estaban en esa audiencia, les dice: el tiempo presente tiene pues necesidad de católicos que se hallen desde la primera juventud firmemente arraigados en la fe, para que no duden aun cuando no se sientan sostenidos y reforzados por el fervor de los que le rodean, aun cuando no nos sintamos protegidos, dice el Papa, por el ambiente que nos rodea. Y eso, ¿qué más aplicable al mundo de hoy? ¿Quién piensa como nosotros, hijos míos, en el mundo hoy? ¿Quién cree como nosotros? ¿Quién tiene la fe católica como la tenemos nosotros? Desde que abrimos la puerta para salir en la calle, parece que el mundo se está preparando para atacarnos, para agredirnos, para perseguirnos en todo, en la moral, en las costumbres, en las palabras, en todo lo que manifiesta. Por eso dice el Papa hoy, necesitamos esos católicos que se mantengan en su fe, aún preparados desde la juventud, queridos jóvenes. Los jóvenes tienen que ser desde pequeños ya bien criados por sus padres y vivir esa santa fe que Dios nos ha dado, por la cual nos vamos a salvar, la única fe que nos va a salvar. Por eso es la necesidad de estos tiempos tan terribles, esos católicos arraigados en la fe, dice el Papa, y sigue diciendo: católicos que con la vista fija en el ideal de la virtud cristiana, es decir, vivir cristianamente, seguir a Jesucristo, observar a Jesucristo para imitarlo, no como los fariseos del Evangelio de hoy para atacarlo, sino para seguir imitando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Dice: fija la vista en el ideal de la virtud cristiana, de la pureza, de la santidad, conscientes del sacrificio que exige. Hijos míos, ser católico siempre fue un sacrificio, porque es ir en contra del mundo, y hoy peor todavía. Yo siempre les digo a ustedes que nosotros, al menos yo personalmente, rezo siempre mucho por ustedes. ¿Por qué? Porque uno tiene la gracia de estar protegido por la vida religiosa. ¿Vieron qué escudo que es para nosotros nuestra santa vida religiosa? Que nos impide y además nos arranca del mundo por vocación, digamos así. Entonces, yo rezo por ustedes que tienen que estar inmersos en ese mundo. A veces cuando veo a los niños tan chiquititos de 4 años ya con un teléfono, con una tablet,
haciendo caprichos y los padres esclavos de los hijos y después los jóvenes también perdidos en la tecnología, desesperados para que los admiren en el Facebook, en esas otras redes sociales, deprimidos y no les festejan sus fotos que son ridículas. En el fondo no hay nada que festejar porque realmente qué ridiculez esa exposición de la persona. Es que es payasesco incluso. Es decir, miren quién llegó, aquí estoy justamente, todo lo contrario del Evangelio de hoy, es llegar y ponerse en el primer lugar de las bodas. Eso son las redes sociales. Es decir, acá estoy yo, el más importante, póngame like y póngame me gusta y qué linda foto. Y además toda una hipocresía. Las redes sociales son hipócritas como los fariseos. Por eso, hijos míos, tenemos que tener esa fortaleza que nos dice su Santidad Pío XII hoy, conscientes del sacrificio que nos va a exigir a nosotros católicos ser vivir cristianamente en el mundo pagano y apóstata de los últimos tiempos. Y que tiendan aquel ideal con todas sus fuerzas en la vida cotidiana, siempre derechos, siempre rectos, sin que las tentaciones ni las seducciones puedan doblegarlos. Sin que las tentaciones y las seducciones puedan doblegarnos, siempre derechos, siempre rectos, hijos míos, siempre católicos en un mundo liberal, en un mundo pagano. Esto es toda una escuela de vida, lo que dice su Santidad Pío XII. Qué difícil que es para el buen cristiano vivir de esta forma en el mundo moderno, pero bueno, tenemos la gracia de Dios y tenemos que entenderla, que Dios es Padre, como dice San Pablo en la epístola de hoy. Esto es un heroísmo, dice su Santidad Pío XII, muchas veces oscuro. ¿Por qué? Porque no irradia luz muchas veces la vida piadosa que tiene que llevar uno en el mundo pagano. Es una vida personal, interior, y nadie se da cuenta de lo que uno está viviendo, luchando contra la sensualidad, luchando contra el orgullo, luchando contra la vulgaridad del mundo moderno, porque una de las primeras consecuencias de perder la fe que dignifica al hombre y lo hace hijo de Dios es vivir como un animalito, hablar mal, ser grosero, tener malas costumbres. Eso es propio de la degeneración del hombre. El alma que está hecha para para contemplar a Dios eternamente empieza a hacerse como un animalito. Entonces se vulgariza en todas sus costumbres. Por eso dice el Papa que a veces este sacrificio es oscuro, porque no se ve. Es un heroísmo, dice, no menos preciso y admirable que el martirio cruento. Es un martirio, hijos míos, el vivir cristianamente en el mundo de hoy. Es un martirio, como dice un sacerdote redentorista que tiene unos libros muy hermosos de espiritualidad, el padre Colin, es un martirio a fuego lento de toda una vida. A fuego lento, no te voy a cocinar con toda la llama, te voy a ir quemando de a poquito. Es un martirio a filerazos, dice, no te voy a cortar la cabeza de golpe, pero te voy a estar picando. Ese es el martirio que vamos a tener que vivir actualmente si queremos vivir como buenos católicos, oponernos a todas las cosas horribles y aberrantes que están pasando. Recemos, hijos míos, por este México querido que firmó la ley del aborto. Más que firmar la ley del aborto, lo que hacen ahora sí es despenalizarlo, es decir, ya no es un delito abortar. No es un delito abortar. Entonces, ¿qué pasa? Si no es un delito, una mujer que quiere abortar, no es un delito, ¿está permitido entonces? Porque si no está castigado, está permitido. Y eso abre la puerta a que ya diga sí, está permitido, porque ya no es un delito, ya no es malo abortar. Fíjense, yo veía el otro día cuando veía las cosas y miraba esas manifestaciones de estas feministas, estos monstruos que ni hombres ni mujeres son, no son ni varones ni son mujeres, son cosas raras, esos bicharracos que no pueden ser varones porque son mujeres, y no pueden ser mujeres porque no quieren ser femeninas, quieren ser machonas, marimachas. Entonces veía las manifestaciones y vieron, no sé si ustedes lo leyeron también, cuál era el eslogan que están poniendo en México, esta horda de orcos feministas están poniendo para poder defender sus principios como era un delito, y pedían que despenalizaran el aborto. Dicen, fíjense, son unas bestias, lo que voy a decir, disculpe, pero ahora sí son unas bestias, ni presas por abortar, ni muertas por intentar. Ese es el eslogan de las feministas para pedir la ley del aborto. Ni presas por abortar, es decir, no solamente no tiene que ser un delito, ni muertas por abortar. Aborto legal, seguro y gratuito.
igual que en Argentina. Pero fíjense la bestialidad de esas afirmaciones. Si no vamos a ir presas por abortar, tampoco nos queremos morir porque vamos a intentarlo, es decir, vamos a seguir abortando, matando a sus hijos. Es terrible. ¿Cómo entonces más que nunca hoy tenemos que tener fortaleza? Fíjense que hay un pobre muchacho modernista, pero bueno, pobre que encabeza ese movimiento pro vida, que era un autor medio conocidillo, Eduardo Verástegui, y claro, en la tarde hay un movimiento sísmico, hay un terremoto de 7.1, 2, 3, 4, no sé cuánto decían, en la Ciudad de México, en Morelos, que acá dice que fue imperceptible. Claro, a se le ocurre decir la verdad, porque además es la verdad. ¿Por qué tiembla? Porque Dios se enfurece con eso. Y ahí le empiezan a dar con todo, no, ridículo, fundamentalista, integrista, tiembla porque la tierra y la naturaleza y el cambio climático. Es como si ahora me vienen a decir que el día que murió Jesucristo, el Viernes Santo en el Calvario, que se oscurece el día, que tiembla la tierra, que se parten las piedras, que se parte... No, también ya empezaba el cambio climático de la época de Jesucristo. Entonces no fueron fenómenos que la naturaleza gime con dolores de parto y llora la muerte de Cristo, nuestro Señor. No, era la naturaleza porque el hombre es malo y prende velitas cuando no debe, en aquella época. Ahora no, tembló por el cambio, tembló porque Dios está indignado de lo que se hace. Imagínense, yo siempre les cuento otra vez vuelve a afirmar la jefa de gobierno de México, Claudia Sheinbaum, que ella dice que se siente mexicana. No es mexicana, ella es descendiente directa, hija y nieta de judíos lituanos y de judíos rumanos. Y ella dice que no se siente, que ella fue criada en esa cultura, pero que se siente mexicana. Es la próxima presidente de México, es la que van a apuntar con el dedo, la que ya la pupila, la niña de los ojos de López Obrador. Vuelve a decir que aún más allá de la ley vamos a ayudar a los niños que quieren ser niñas y a las niñas que se sienten niños, los vamos a ayudar a cambiar de nombre en contra de la voluntad de sus padres. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Ustedes se tienen que quedar callados. No nos podemos quedar callados ante una cosa así. Si el mundo da esa opinión y están hablando con una persona de cabeza hueca que le dice, ay, qué bueno la libertad de las mujeres, uno tiene que decirle cabeza de coco, pelo por fuera y agua por dentro, empieza a darte cuenta que estás matando a un ser humano. Una sola diputada se levantó para defender la postura de la vida, que pasaron el otro día el video que me pareció interesantísimo. Hay que rezar por esa pobre mujer que debe ser modernista o liberal, pero sus principios morales los tenía bien. Dice, si la vida no empieza en el momento de la concepción, no empieza nunca. ¿Qué es el niño que nace en el seno de su madre? ¿Un renacuajo? ¿Un bicho? ¿Qué es? El seno de la madre desde el momento de la concepción es un ser humano. ¿Cómo pueden declarar inconstitucional la vida antes del nacimiento? Por constitución, la ley humana dice que los 9 meses que nos estamos gestando en el vientre de nuestras madres, el niño no es un ser humano. Qué terrible, hijos míos. Por eso tenemos que vivir lo que nos enseña su Santidad Pío XII hoy en este mundo tan terrorífico y fortalecernos en el espíritu. Pero si no tenemos la gracia de Dios y la convicción cristiana, después somos unos cobardes, Somos unos cobardes en la manifestación de la fe y en la manifestación y la defensa de la moral cristiana. Y nos quedamos callados muchas veces cuando deberíamos hablar. Por lo menos decir nuestra opinión, y si les gusta bien y si no también. Si ellos tienen derecho a decir ni presas por abortar, ni muertas por intentar, y nadie les puede decir nada porque tienen derecho, ¿cómo no voy a tener derecho yo a decir que son unas bestias? ¿Me explico? Entonces, hijos míos, vamos a observar a Jesucristo. Hoy con este milagro que hizo, curando este hidrópico, el día de sábado, se echó más encima todavía la sinagoga. Estaban de los pelos los rabinos y los escribas y fariseos, porque odiosos de que nuestro Señor les estaba haciendo un milagro el día del descanso. Y Él, que es el Señor del sábado, Él sabe cuándo debe y cuándo no debe. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a quedarnos callados porque no nos van a querer? Porque voy a tener problemas en mi casa, porque ¿qué? No, voy a respetar qué va a decir mi mamá, mi abuelita. ¿Qué me importa lo que diga mi mamá, mi abuelita? Que sepan la verdad. Para que los haga libres, la verdad los hará libres. Vivir siempre atados del error, arriesgando a condenarse, porque no es una verdad cualquiera. Acá no se trata de la verdad de una receta de cocina, sino el pastel se te hunde. Si no me decís que son 200 gramos de harina y me decís 100, me va a salir mal el pastel, me estás mintiendo.
Acá se trata de la verdad de la salvación del alma. Hay un solo Señor Jesucristo, un solo bautismo, una sola fe. Pidámosle a la Santísima Virgen María en este santo día de ella también, hermoso y dulce y temeroso y horroroso nombre para el demonio, que le tiene terror al nombre de María. Pidámosle que en este día en que festejamos su santo nombre, el 8 de septiembre, 4 días atrás, celebramos su nacimiento, su cumpleaños. Este mes de septiembre vamos a celebrar los Dolores el 15 también, es un hermoso mes mariano también. Entonces vamos a tratar de meditar más en ella también, en el significado de su nombre, estrella del mar, guía, faro. Si seguimos a María Santísima no nos vamos a perder, dice San Luis María Griñón de Montfort, un hijo de María nunca perece. Un hijo de María nunca perece. Entonces vayamos a Jesucristo nuestro Señor a través de la Santísima Virgen María y pidámosle a ella que podamos cumplir ese ideal cristiano por el cual Él nos trajo a este mundo. Ese ideal cristiano que es confesar a Jesucristo nuestro Señor como nuestro Rey y nuestro Dios. Para que así, protegidos por el manto de la Santísima Virgen María y con su nombre santísimo siempre en nuestros labios, podamos llevar la cruz de cada día en un mundo feo y malo, porque es un mundo malo y agresivo a la moral cristiana y a la fe cristiana, para que llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de estos días, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.